Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno tener este tiempo de adoración al Señor, de alabanza para Dios. Y ahora vamos a escuchar un mensaje de su palabra. Así que yo le pido que disponga sobre todo su corazón para lo que Dios nos va a hablar en esta hora. Vamos a estudiar un pasaje muy conocido por la gran mayoría de creyentes. De pronto algunos que están llegando hasta ahora no lo conocen a profundidad. Y ojalá que algunos que no tienen tanto conocimiento en la palabra de Dios presten mucha atención. Es el pasaje que habla el apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 al 19. Vamos a tomar este pasaje base, pero antes vamos a ver un video de introducción a este mensaje. Presta atención y ya comenzamos. Entonces vamos a hablar, o más bien habrá la palabra, en el libro de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 5, verso 17 al 19. Yo voy a usar hoy la versión TLA, traducción al lenguaje actual, pero usted puede usar cualquier versión que tenga ahí cerca. Vamos a leer la palabra. Dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva, y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Oremos y démosle gracias a Dios. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que tú traes hoy a nuestra vida. Oramos para que tú hables a nuestro corazón. Yo dispongo mi vida en tus manos, Señor, para que lo que ya has hablado a mi vida, Señor, hoy también se lo hables a mis hermanos y a todos aquellos que quieran y puedan tener acceso a esta enseñanza y esta predicación. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, esta es una tremenda palabra, como decía, muy conocida en la vida del creyente. 2 Corintios 5, 17 al 19. Se conoce más como en la Reina Valera como, de modo que si alguno está en Cristo. Pero bueno, esta es una nueva traducción que me pareció muy interesante. Ahora, si nosotros miramos nuestra vida hoy, todos tenemos un pasado. Nadie puede decir que no tiene un pasado. Algunos incluso llevan ese pasado en silencio en sus vidas. Otros lo arrastran como una carga visible. Y muchas veces esa carga que se llama culpa, por los errores cometidos, por las decisiones equivocadas, por los pecados que marcaron nuestra vida. Esta culpa nos acusa, nos señala y nos recuerda lo que fuimos, ese pasado muchas veces, quiere venir al presente. Pero tenemos que entender que cuando Cristo entra en escena, no solamente perdona nuestros pecados, sino que transforma nuestra historia. Lo que era un pasado de vergüenza para nosotros se convierte hoy en un testimonio de gracia. Y todo eso que podemos ver lo resume en esta maravillosa palabra en 2 Corintios 5, 17 al 19. Eso lo resume, porque resume un pasado que de pronto traíamos arrastrado, que era contrario a todo lo que Dios quería, que nos acusaba, que nos señalaba, que nos llenaba, que nos culpaba. Pero nosotros entendemos que ese pasado fue borrado por Jesús. Cuando Jesús viene a nuestra vida, 2 Corintios dice 5:17, todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero algunos quieren seguir arrastrando ese pasado y ese peso de culpa porque no han entendido cuál ha sido la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Ahora vamos a ver a través de la Biblia 3 mujeres que tienen pasados distintos, pero que en Cristo pasaron, como dice
el estudio, el título de este mensaje, estas tres mujeres pasaron de la culpa a la gracia. Es el título de este mensaje. Ahora, si hemos leído la palabra de Dios, muy seguramente vamos a identificar de qué mujeres estoy hablando, de qué personajes de la Biblia vamos a hablar. Si usted las puede ir identificando, las puede ir señalando allí. Tres mujeres, una de ellas fue acusada por su pecado. Ya debes irte imaginando quién es. La otra fue esclava de demonios. También ya la identificaste. Y la tercera fue rechazada por la sociedad. Así que vemos aquí en estas tres mujeres tres pasados diferentes, pero un mismo presente: el perdón, la libertad y la restauración en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso. Así que vamos a entrar en este estudio con 3 puntos principales que nosotros llamamos números romanos. Son 3 puntos principales para que el que quiera tomar apunte lleve un estudio ordenado, organizado y pueda entender un poco más a profundidad este mensaje. Así que vamos a entrar en el primer punto en números romanos. 3 pasados distintos. 3 pasados distintos. Y quiero que prestes atención a este pensamiento. Aunque la historia de estas 3 mujeres es diferente, cada una de ellas está marcada por la condenación, la opresión y el rechazo de acuerdo a su condición. Vuelvo a leer el pensamiento. Aunque la historia de estas 3 mujeres es diferente, porque lo vamos a ver, sin embargo, cada una de ellas está marcada por la condenación, la opresión y el rechazo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir la identidad y la condición de cada una de estas 3 mujeres. Para eso vamos a entrar a un primer punto. Y la primera mujer que identificamos se llama, según la palabra, la mujer adúltera. ¿En dónde está esto? Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 1 al 5, dice así. Al día siguiente de que el Señor había estado celebrando la fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Es ahí donde dice: en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesús se puso en pie y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, para que de su interior correrán ríos de agua de vida. Después de esto, al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces aparecen unos personajes: los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, la ley de Moisés, Moisés manda que esta clase de mujeres las matemos apedreadas. ¿Tú qué opinas? Date cuenta aquí estos maestros y fariseos y preguntándole al que hizo la ley: ¿qué opinas de esa ley? Es tremendo esto. Así que vamos a ver este pensamiento. Dice: podemos ver a esta mujer adúltera un pasado marcado por la condenación. Podemos ver en esta, vamos a leerlo nuevamente. Podemos ver en esta mujer adúltera un pasado marcado por la condenación. Entonces, esta era la condición de esta mujer. Ahora, ¿cuál era la condición? La traen y la señalan como culpable ante la ley. Fueron lo que dijeron estos fariseos delante del Señor. ¿A qué se estaban refiriendo? A la ley de Moisés. Levítico 20 y Deuteronomio 22 decía que si una persona era encontrada en adulterio, debería ser condenada, y la condenación era llevarla a pena de muerte por la lapidación, que en ese momento era la que ejercía. La lapidación era que esa persona debería morir a pedradas, como dice el texto bíblico. Entonces, primero, está condenada ante la ley. B, ¿qué otra cosa? Rodeada de acusadores. Recuerde que estos hombres, dice que la encuentran en el acto de adulterio y la traen hasta el templo. Ahora, aquí no nos dice en qué lugar la encontraron, ni de qué manera la encontraron. Ahora, no sabemos si la trajeron desnuda, porque dicen que la encontraron en el mismo acto del adulterio. Entonces, no sabemos cuál fue la condición
de ella en ese momento, si estaba vestida, si no estaba vestida, desde dónde la trajeron los acusadores. Y muy seguramente la traían adelante, abucheándola, diciéndole cosas y llevándola del trayecto desde donde la encontraron hasta llevarla al templo a pasar vergüenza delante de todos los que estaban recibiendo la enseñanza de Jesús. Abren camino, abren campo y la ponen delante de todos, en medio de todas las personas, dice la palabra. Así que estaba rodeada de acusadores. Pero estos acusadores, que eran maestros de la ley y fariseos, sin embargo, ellos también eran unas personas que eran infractores de la ley. ¿Por qué? Porque si bien dice Levítico 20 y Deuteronomio 22, hablaba de que el adulterio, deberían traer al adúltero y a la adúltera. A los dos tenían que venir. Pero aquí no vemos que trajeron a los dos. Solamente trajeron a la mujer. O sea, ellos estaban reclamando una ley que ellos mismos la estaban infringiendo porque la estaban haciendo a medias. La palabra es clara. Tanto el adúltero como la adúltera deben traerlo y deben morir los dos. Pero aquí solo vemos a una mujer. Así que ellos, queriendo esto, sin embargo, estaban infraccionando la ley. C. Ahora, esta mujer en este momento, en esta condición, representa a todos los que han caído en pecado público. En ese momento ya representa a todos los que han caído en pecado público. ¿Cuál era el pecado público? Un pecado que se hacía visible ante toda la comunidad, ante todo el pueblo, y era comparada delante de los testigos. Entonces lo que dice, la encontramos, la ley decía que tienen que haber por 2 o por 3 testigos para poderla acusar. Y fueron muchos los que fueron y la llevaron, o sea que estaban cumpliendo en parte la ley. ¿Y qué decía esa ley? Que como era un pecado que había sido público, porque muchos lo habían visto, ese pecado lo que hacía era que contaminaba la tierra. Y la única forma de recibir la sanidad de la tierra, de limpiar la tierra, era ejercer castigo público y era matar a esa persona y lapidarla a piedradas. Esa es la primera mujer. Vamos a identificar a la segunda, la identidad y su condición. La segunda se llama María Magdalena. María Magdalena. Este episodio lo narra Lucas capítulo 8, verso 1 y 2. Dice, poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba aquí la identidad María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Entonces aquí vemos la identidad de la segunda mujer, María Magdalena, la cual había sido poseída por demonios y esa había sido su condición. Este pensamiento dice, ahora vemos a otra mujer, a una mujer cuya vida estaba marcada por un pasado de opresión. Esa era la identidad, pero también la condición de esta segunda mujer que se llama María Magdalena. ¿De qué manera? Su condición era que estaba esclavizada por 7 demonios, es lo que nos dice la palabra. Ahora, estar llena de demonios o poseída por demonios era un sinónimo de estar bajo el poder del enemigo y por tanto fuera de la comunión de Dios. Date cuenta cuál era la condición de María Magdalena en ese momento. B. Tenía una vida atada y sin control. Esa era otra de sus condiciones. Una vida atada y sin control. ¿Por qué? Porque una persona en esa condición, nadie quería relacionarse con ella, con alguien poseído. Nadie quería acercarse a ese tipo de personas. Pues se creía que esas personas eran peligrosas, impredecibles o incluso malditas. Muchos las tildaban así. Los poseídos eran tratados como impuros. Haga de cuenta como cuando hablábamos y se conoce el tema de los leprosos. Los leprosos eran marginados, nadie se les acercaba a tantos metros, no podían. Algo similar pasaba con una persona que se decía tenía y estaba poseída por demonios. Así que date cuenta cuál era la condición de ella. C. Ella representa a los que viven dominados por ataduras espirituales. Representa a los que viven dominados por ataduras espirituales. Ahora, esto es real, esto es real. Estas ataduras espirituales, esta posesión demoníaca es real. Era real ayer y es real hoy también. Ahora, esto era como decirle a esta mujer que ya su vida no tenía salida. O sea, su vida estaba perdida. Ya no había nada que hacer por ella. Socialmente era algo en que vivía bajo esclavitud espiritual.
no tenía dignidad, sin futuro. Ustedes recuerden cuando el Señor Jesús se encuentra con el Gadareno. Era una persona que estaba como marginada, decía que vivía en los sepulcros. Los sepulcros era fuera de la ciudad, lejos. Era una persona que vivía sola. Así eran los marginados, así eran marginados las personas que decían que tenían posesiones espirituales o que estaban endemoniadas. Entonces date cuenta, cuál era la condición en ese momento de María Magdalena. Ahora, tercera identidad, tercera mujer, la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo. La mujer pecadora en casa de Simón. Vamos a ver, esta es su identidad, pero vamos a ver cuál era su condición. Esto lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36 al 39. Dice, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Date cuenta, estos detalles son bien importantes. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre sus pies, sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos. Se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Este pensamiento dice, aquí vemos a esta otra mujer, marcada por un pasado de desprecio ante la sociedad. ¿De qué manera? Era conocida como una pecadora por la sociedad. Ahora, el pasaje bíblico no especifica si era una prostituta, si era una adúltera o tenía cualquier otro pecado sexual. Pero lo más probable, según esto, es que se trataba de una mujer con una reputación inmoral, porque dice que era una mujer pecadora, ¿verdad? B, otra condición, señalada, humillada y marginada, de acuerdo a lo que nos muestra. Ella entra en una casa ajena, es lo que nosotros vemos ahí. Se postra a los pies de Jesús, llora y lo limpia con su cabello. Esto que mostraba era un acto escandaloso socialmente, no se podía hacer. ¿Cómo una mujer entra a interrumpir una reunión a hacer este tipo de cosas? Pero lo hace porque reconoce su necesidad de perdón. Esta era la condición. Y C, esta mujer representa a los que cargan con la vergüenza del señalamiento humano. Ahora, según esto, Simón, el fariseo, pensaba que ella no merecía acercarse a un profeta. Eso es lo que dice más adelante el versículo 39. Los fariseos consideraban que un justo no debía dejarse tocar por alguien impuro. O sea, también estaban condenando a Jesús. Por eso él dice, si conociera qué tipo de mujer era. O sea, está diciéndole, usted no es profeta. No sabe quién es la persona que lo está tocando. Ahora, ya conociendo la identidad y ya conociendo la condición, hoy podemos empezar a decir, ¿conoces personas así? ¿O de pronto esa es tu condición? ¿Conoces a alguien marginado por sus errores? ¿Alguno que sea de pronto borracho, homosexual, drogadicto, lesbiana? ¿Qué sé yo? Puede ser que hoy esa condición es de esa persona, está así, marginada y rechazada por el pecado que arrastra. El resumen de este primer punto: el pecado marca, esclaviza y condena, pero la culpa nunca tiene la última palabra cuando Cristo aparece en escena. Y eso nos da paso al segundo punto. Ya vimos el primero, 3 pasados distintos. Vimos la identidad y la condición de estas 3 mujeres. Ahora, segundo punto, un presente transformador en Cristo. Un presente transformador en Cristo. Entonces seguimos con estas 3 mujeres. Primero, la mujer adúltera. Vamos a ver la transformación de ella. Primero, la mujer adúltera. Esta mujer, cuyo pasado estaba marcado por la condenación ante las leyes humanas, que fue lo que ya vimos, recibió el perdón y una nueva oportunidad. Eso nos lo muestra Juan, capítulo 6, 6 al 11, dice: ellos le hicieron esa pregunta para ponerle a trampa al Señor Jesús. Si él respondía mal,
podrían acusarlo. Pero Jesús no se inclinó, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Esto ha sido algo que nadie ha podido identificar. Muchos teólogos han dicho muchas cosas. No se sabe. Algunos dicen que empezó a escribir los pecados de todos aquellos que trajeron a esta mujer. Y esos pecados los empezaron a confrontar. Muy seguramente ahí había adúlteros, fornicarios, idólatras. Una cantidad de pecados empezó. Muchos dicen, empezó a escribir los pecados de todos aquellos que llegaron a traer a esta mujer adúltera. Otros dicen que estaba refiriéndose a un versículo que está en Jeremías 17, cuando habla de que el Señor estaba confrontándolos a ellos y sus nombres estaban escritos, escribió sus nombres en la arena y que el viento se llevaría sus nombres y no quedarían inscritos en el libro de la vida. Ese también puede ser otro. Otros también decían que cuando le hablaban al Señor de la ley, Él empezó a escribir con su dedo parte de la ley, enseñándoles a ellos que la ley había sido escrita por el dedo de Dios y el dedo de Dios estaba en ese momento, pero pues no se sabe. Sin embargo, como no dejaba de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra sobre ella. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al ser confrontados, al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. Mira que el Señor no le está haciendo una pregunta. Aquí estos signos de exclamación, de admiración. Nadie te ha condenado. Pero ella le respondió: así es, Señor, nadie me ha condenado. Y aquí viene lo importante. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, pero le da una condición: puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Y está ahí donde nosotros empezamos a identificar esta 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas, no podemos volver al pasado y no podemos regresar al pecado. Vete y no vuelvas a pecar. La mujer adúltera, que estaba condenada a muerte, porque lo vimos a través de la ley, ahora es libre por su encuentro con Jesús. Nos dice Romanos 8, capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora pues, mira, tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, al pasado, sino conforme al Espíritu, al presente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que esta mujer fue llamada a una nueva vida en santidad, y es lo que el Señor nos llama a todos a los que hemos abierto nuestro corazón y recibido a Cristo Jesús. Él llegó a nuestra vida, cambia nuestro pasado por un presente futuro, pero vete y no peques más. Esto quiere decir una vida llamada a una vida de santidad. Ahora, esta fue la transformación de esta mujer adúltera. Segunda que estamos estudiando, María Magdalena. Vamos a ver la transformación de María Magdalena. La que había vivido un pasado de opresión, acuérdate, por 7 demonios. La que había vivido un pasado de opresión demoníaco recibió sanidad y libertad espiritual. Todo esto, acuérdate, son los encuentros que tuvieron con Jesús. 2 Corintios 5:17 se escribió más o menos el apóstol Pablo la segunda carta a los Corintios, unos 55 años después de Cristo. Pero hay gente que hace más de 2000 años que vivió con Jesús, ya experimentó lo que nosotros hoy estamos experimentando a través de lo que el apóstol Pablo dejó escrito en 2 Corintios. La que había vivido un pasado de opresión demoníaco recibió sanidad y libertad espiritual. Lucas 8 del 1 al 3 dice: los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A alguna de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. Ahora vemos esa transformación de María Magdalena. María Magdalena, quien antes estaba esclavizada por 7 demonios, ahora libre, restaurada y seguidora fiel de Cristo, su libertador.
Ya vemos ahí una transformación de una vida de opresión a una vida de libertad, a una vida restaurada, y ahora es seguidora fiel del Señor Jesús. Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto tiene que ser claro. En nadie se puede encontrar la verdadera libertad. La verdadera libertad se consigue a los pies de Jesús, entregando la vida a Cristo para que ese pasado de opresión y de pecado se vaya y venga una vida transformada y cambiada por el poder del Espíritu Santo. Ya vimos dos mujeres, la mujer adúltera, María Magdalena, poseída por demonios. Ahora tres, la tercera mujer de nuestra historia, la mujer pecadora en casa de Simón. Vamos a ver la transformación de ella. Aquí vemos a una mujer que en su pasado había sido despreciada y rechazada, pero ahora es reconocida y restaurada en su dignidad. Lucas 7, del 40 al 48 dice: Jesús dijo a Simón, que lo invitó, Simón el fariseo: Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. Dos hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. La pregunta es, ¿qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó: el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Eso era una tradición porque en esa época se andaba en sandalias y se recibía mucha tierra. Y lo primero que se hacía cuando llegaba un visitante era lavarle los pies. Eso lo tenía que hacer un sirviente. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Eso era sinónimo o era un significado de que el visitante merecía respeto y afecto. Se le saludaba con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ese aceite era un aceite que le ponían perfumado a la visita para refrescar y honrar a sus invitados. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer: tus pecados están perdonados. Qué tremendo el Señor hermoso allí restaurando a esta mujer rechazada. Esta mujer pecadora, cuyo nombre no se menciona, pero que representa a muchos despreciados por la sociedad, ahora es honrada por Jesús, quien resaltó su amor y le otorgó el perdón. Ahí podemos ir identificando muchos de nosotros en la condición que estábamos. O de pronto te puedes estar identificando tú, que estás pasando por una situación como esta y sientes el rechazo de la sociedad. Pero aquí vemos la aprobación y la restauración a través de Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió a los Efesios en capítulo 1, verso 6. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Así que esta mujer pasó a ser un ejemplo de amor agradecido por el perdón recibido. Resumen de este segundo punto. El encuentro con Cristo no solo borra la culpa del pasado, sino que regala un presente de libertad, aceptación y propósito nuevo. ¡Qué bendición! Ya vimos dos puntos principales, tres pasados distintos. El número uno, el segundo, un presente transformador en Cristo. Y este tercer punto, un futuro glorioso. Vamos entonces con los personajes de nuestra historia. Primero, la mujer adúltera de muerte a vida. Futuro glorioso, la mujer adúltera de muerte a vida como primer punto. Cuando esta mujer debía morir bajo la ley, porque ya vimos que la ley lo dice, en Cristo recibe una nueva vida bajo la gracia, porque el Señor le dice: ni yo te condeno. Esto es lo que dice el versículo. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 23 dice:
Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Segundo punto, segundo personaje de nuestra historia, María Magdalena, de las tinieblas a la luz. Este pensamiento dice: María Magdalena pasó de vivir en tinieblas espirituales a vivir en la luz de Cristo y ser la primera testigo de la resurrección de Jesús. Recordemos esto: María Magdalena fue la primera que vio a Cristo Jesús resucitado. Recuerda, eso está en Juan 20:17. Dice que ella llegó al sepulcro y cuando llegó al sepulcro vio que la puerta había sido movida, pero no entró. Simplemente salió corriendo y le avisó a los discípulos. Y dice que vino Pedro y Juan, se adelantaron corriendo y entraron al sepulcro y solo vieron la ropa allí de Jesús doblada, pero Jesús no estaba. Y mientras ella está ahí, aparece Jesús y es la que ella confunde con el hortelano y le dice: ¿tú llevaste el cuerpo del maestro? Entonces es cuando el Señor le dice María, y él entendió Raboní y ya entendió que era Jesús. Fue la primera testigo de la resurrección de Jesús. Juan 11:25, la parte B. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. Hoy podemos ver muchos muertos espiritualmente, pero solo es acercarse al dador de la vida, Cristo Jesús, y dará una vida y vida para siempre, vida eterna. Tercer personaje, tercera mujer de nuestra historia, la mujer pecadora en casa de Simón. Esta mujer pecadora, quien fue despreciada en casa de Simón el fariseo, mostró ser un verdadero ejemplo de amor y adoración, y por esto Cristo le dio honra por la eternidad. Esto es de lo que habla el Señor cuando habló con la samaritana: mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mateo 26:12-13 dice, se refiere a esta mujer, a la mujer pecadora en casa de Simón. Esta mujer derramó perfumes sobre mi cabeza, sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar donde se anuncien las buenas noticias de Dios, se contará la historia de lo que hizo esta mujer y se guardará la memoria de ella. Que hoy vemos, después de hace más de 2000 años, que esta mujer entró en escena. Hoy todavía se sigue hablando de ella, porque ella entró a donde el Señor arriesgó su vida, fue a sus pies, lo tocó, le mostró respeto, adoración y entendía que solamente Él podía perdonarle sus pecados. Derramó un frasco de alabastro que costaba muchísimo dinero. No nos dice de dónde lo consiguió, simplemente era algo que era un tesoro para ella y no le importó derramarlo a los pies de Jesús, entregándole todo en significado de lo que Dios podía hacer por ella. Resumen de este tercer punto: con Cristo el futuro no es incierto ni de condenación, sino de vida eterna, gloria y herencia segura junto a Él. Vuelvo a leer el pensamiento. Con Cristo el futuro no es incierto ni de condenación, sino de vida eterna, gloria y herencia segura junto a Él. Eso es lo que tú y yo hemos podido experimentar, que hemos entregado nuestra vida al Señor. Hemos visto un cambio transformador en nuestra vida y solamente ha sido a través de Jesús. Y de pronto hoy tú estás allí y todavía no has entregado tu vida, y por eso muchos de estos pasados, de estas historias, de estas mujeres puede ser un reflejo en tu vida. Te puedes encontrar en alguna de estas tres condiciones. Vamos a ver la conclusión de este mensaje. Conclusión. Estas tres mujeres muestran nuestra propia realidad. Todos estábamos bajo culpa y condenación por el pecado. Pero el encuentro con Jesús cambia todo. Nos da un presente transformador y un futuro glorioso. Quiero repetir este pensamiento porque es muy importante, la conclusión de este mensaje. Estas tres mujeres, la mujer adúltera, María Magdalena, poseída por demonios, y la mujer pecadora en casa de Simón, estas tres mujeres muestran
nuestra propia realidad es el reflejo, el ejemplo de muchos que vivimos en algunas de esas condiciones. Es la realidad que nosotros teníamos. Todos estábamos bajo culpa y condenación por el pecado, porque lo que muestra allí a través de la ley, esa era lo que esperaba a los pecadores. Según la ley era muerte por lapidación. Y según la ley para nosotros, el pecado nos llevaba a condenación. Pero el encuentro con Jesús, el que tú tuviste, el que yo tuve con Jesús, lo cambió todo, cambia todo. ¿Qué hace? Nos da un presente transformador y un futuro glorioso en el Señor, y en lo que caminamos. Termino con este pensamiento. De la culpa a la gracia, no es solo la historia de 3 mujeres en la Biblia, es también la historia que Cristo quiere escribir en ti y ha escrito en mí. Esta es la conclusión de este mensaje, de la culpa a la gracia. Y es importante, ¿por qué? Porque la condición que algún día estábamos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Hoy podemos identificarnos en esta historia y podemos mirar hacia atrás. No para traer ese pasado tormentoso a nuestra vida, sino por testimonio de decir de dónde estábamos, en qué pecado estábamos, de dónde venimos, qué éramos nosotros antes del Señor. ¿Quién daba algo por ti? ¿Quién daba algo por mí? ¿Quién daba algo por nosotros? Nadie. Muchos ya nos veían perdidos en esos pecados que vivíamos. Muchos decían: el alcohólico no saldrá, el homosexual, el drogadicto, el mujeriego, el blasfemo, el idólatra. Nos tildaban así, pensando que nunca podríamos cambiar. Y aún de pronto nosotros nos creímos también, en un momento arrastrando ese pasado y esa culpa. Pero hoy podemos testificar que así como estas 3 mujeres tuvieron un encuentro con el Señor Jesús, que cambió y transformó sus vidas, hoy tú y yo también tenemos una historia que contar. Y podemos decir, cuando Jesús llegó a nuestra vida, nuestro encuentro con el Señor Jesús cambió nuestro pasado por un presente y nos ha dado un futuro glorioso en Cristo Jesús. Por eso hoy podemos decir, según 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El pasado, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que hoy tú que estás allí, cambiado y transformado, debemos darle gloria y gracias al Señor, porque Él fue el único que creyó en nosotros y fue el único que pagó el precio, el que debíamos pagar nosotros, porque los que debíamos ir a la cruz fuimos nosotros, pero Él cargó ese pecado y fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y por eso hoy nosotros lo exaltamos y le damos gloria y alabanza y estaremos eternamente agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y una manera de agradecerle al Señor es como le dijo el Señor a la mujer adúltera: vete, pero no peques más. La manera de agradecer es vivir vidas cambiadas y transformadas, pero vidas en santidad, mostrando testimonio y fruto de lo que Dios ha hecho y ha cambiado en nosotros, y que ahora el Espíritu de Dios es el que vive en nosotros. Ahora yo quiero decir, si esta predicación te puede llegar, alguien te envió esta prédica porque hoy estás pasando por una situación difícil. Hoy has querido salir del pecado y no has podido. El pecado que sea, yo no quiero mencionar el pecado, pero tú sabes que estás arrastrando un pasado y un pecado de culpa que te condena y que te señala diariamente, y que has hecho todo para poder salir y no has podido. Hoy encontraste la respuesta a través de esta historia de estas 3 mujeres y la historia de nosotros. Es solamente que vayas a Jesús. No importa el pecado que tengas, no importa la condición que hoy estés, solamente ve a los pies del Señor. Así como hizo esta mujer pecadora, se arrastró a los pies de Jesús, tocó sus pies buscando su misericordia y la halló, porque el Señor Jesús, o la palabra de Dios, dice que un corazón que se humilla delante de Dios, Él nunca lo desprecia ni jamás lo echa fuera. Así que esta es la oportunidad y este es el tiempo en el que el Señor te está llamando y te está diciendo: ven a mí, porque yo voy a quitar tu pasado, tu culpa y tu pecado, y te voy a transformar y te voy a dar un presente glorioso y un futuro glorioso en Cristo Jesús. Espero que hayas recibido esta palabra, que te afiances en ella y que si conoces a alguien se la compartas, que necesita la salida que tú y yo tuvimos un día, que se llama Cristo Jesús, porque el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie vendrá a mi Padre a menos que sea por mí. No hay otra salida. La salida se llama Jesús. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, hoy damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que tú has traído hoy, Señor, a nuestro corazón, afirmando lo que somos en Cristo Jesús, que tú nos has perdonado, nos has limpiado, nos has restaurado
y has mostrado, Señor, un camino de esperanza, de vida eterna. Ayúdanos a mantenernos en ese camino, Señor, tomados de tu mano. Por favor, Señor, agárranos fuerte. No nos dejes soltar de tu mano, no nos sueltes de tu mano, Padre bendito Rey. Y yo quiero orar por aquel que hoy necesita cambiar su vida y ser transformado, porque de pronto hoy está marginado, está apartado, está rechazado, se siente sucio, pecador, se siente que no tiene vida ya, que no merece vivir, pero hoy tú has extendido tu gracia nuevamente, del pecado a la gracia, para decir que si hay esperanza y que si hay vida en ti, Señor Jesús. Si esa es tu condición, hoy lo único que tienes que hacer es rendirte a Dios y decir: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que traigo un pasado que me culpa, que me atormenta, que me señala, que me juzga y me condena. Pero hoy entiendo que en ti puedo encontrar la salida, que hoy puedo encontrar el perdón de mis pecados, así que yo me acojo a ese perdón y entrego voluntaria mi vida a ti. Te pido, Señor, que tú tomes mi vida y la escribas, mi nombre en el libro de la vida. Que el Espíritu de Dios venga a mi vida y selle esta promesa y yo viva para ti de aquí en adelante. Padre, te damos gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo, Señor, hasta que vuelvas nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y hasta una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.